Sí, si os parece, comenzamos. Si os parece, comenzamos por lo que dejamos pendiente. Hasta luego. Lo que dejamos pendiente el último viernes, el pasado lunes. ¿Os acordáis que dijimos que el viernes teníamos una reunión con parlamentarios del Partido Socialista, donde, a petición nuestra, donde le íbamos a decir que nos explicaran los motivos por los que impulsan desde el gobierno los planes de pensiones privados, cuando nuestra opinión era que eso perjudica al sistema público de pensiones y que habría un camino peligroso a la privatización de una parte de las pensiones. Pues bien, la reunión se dio el viernes, asistimos, creo que estábamos 13 personas, 2 compañeros que vinieron de Jaén, el resto personas de aquí, que de la asamblea esta y de la plataforma esta. Y bueno, ahora si queréis debatimos y podemos dar nuestra opinión y nuestra impresión. A la reunión por parte del Partido Socialista asistió un diputado de la provincia de Jaén. Sabéis que en la provincia de Jaén el Partido Socialista tiene 3 diputados. Asistió un diputado de la provincia de Jaén, se llama Juan Francisco Serrano y es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, secretario de la Comisión de Pacto de Toledo, secretario de la Comisión de Pacto de Toledo y Inclusión Social. Bueno, este hombre, ahora me gustaría que demos la opinión, para que no sea la impresión de una persona solo, porque cada uno puede que lo hayamos visto desde un prisma distinto o desde un ángulo distinto. Yo, por resumir mucho, dentro de lo poco que se querían comprometer, ¿no? Por supuesto no comprometerse a nada, pues nuestra petición fue directa. Nuestra petición fue que el proyecto de ley que está en tramitación en la Corte, en el Parlamento, que el proyecto de ley no saliera conforme está, que atendieran, ahora que está en periodo de enmiendas parciales, que atendieran enmiendas que se están presentando por otros grupos del bloque de investidura, por otros grupos que han sido y son aliados del gobierno, que las atendiera, que se pusieran de acuerdo y que reformaran los aspectos lesivos. Entre otros le mencionamos el de siempre, que es que deje que exima de cotizar a las empresas por hasta 115 euros mensuales a la seguridad social, que se elimine esa exención de cotización que debilita los ingresos de la seguridad social y debilita también las bases de cotización de cada uno de los trabajadores para los cuales se hace esa aportación. Por supuesto disminuye su bruto y su base reguladora, su base de cotización. Entonces, la impresión que nos dio, aparte de que él tiene otra visión, decía que eso era un borrador, que quién decía que eso era un proyecto de ley. Bueno, no sé, tampoco no le voy a llevar la contraria en los términos jurídicos, pero lo he leído en el BOE y lo hemos visto mucho en el BOE. Pone proyecto de ley que eso era un borrador y que quién nos decía que iba a salir así. Entonces no sé qué impresión sacar, si que había predisposición a reformarlo, no hay que ser ingenuos, porque tampoco le vi mucho compromiso más, ¿no? Lo único que decía, bueno, ¿y quién dice que va a salir así? Eso es un borrador, ¿quién dice que va a salir así? Entonces, en lo fundamental, la reunión fue más larga y dio tiempo a más detalles, a hablar de que no veíamos bien
el cambio en la revalorización de las pensiones que se había hecho hacia la fórmula del IPC medio en lugar del IPC acumulado. Ahí también había disparidad de opiniones, no tenía la opinión la misma. Decía que eso se había hecho siempre así, que era lo mismo. No es así, y los que tenemos aquí experiencia de años de pensionistas, pero también de años de trabajadores, eso nunca se ha hecho así. Se hacía en pensiones, en trabajadores se hacía por la subida que se negociaba en convenios colectivos, y casi siempre se ponía una cláusula de revisión para que si luego el IPC subía más de no sé cuánto, se revisara. Y en pensiones prácticamente lo mismo. Lo único que se hacía a principio de año sobre inflación prevista, que hacía una previsión siempre de inflación el gobierno, en los presupuestos generales del Estado, había un tipo que se fijaba de previsión de inflación. Como eso podía sufrir desviaciones, con una cláusula de revisión a final de año. Y la previsión de inflación era sobre la inflación acumulada, la acumulada mes a mes, de noviembre a noviembre, pero la acumulada mes a mes. En un mes el 0,1, el 0,1. En un mes subía a febrero el 0,2, el 0,2 acumulado el 0,1, ya iba el 0,3, el 0,4. No con la inflación media y sacar la media. La inflación interanual mes a mes y sacar la media, eso se explica mucho mejor con números que verbalmente, pero hay una diferencia grande, y este año lo hemos visto. Este año la inflación acumulada, con la forma en la que siempre se ha hecho la negociación colectiva y la subida de las pensiones, acabó en el 5,5, como visteis. La subida de pensiones fue del 2,5, lo único mínima y no contributiva que subió el 3, y por eso nos quejábamos de la pérdida de poder adquisitivo que han tenido las pensiones en este año. Además, como la diferencia es muy importante, como ahora no se hace sobre inflación prevista, sino inflación ya conocida, lo único que con el año anterior la conocía entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, como es sobre inflación conocida, no existe la cláusula de revisión, desaparece la paguilla, la famosa paguilla desaparece porque no va sobre inflación prevista, en teoría va sobre inflación conocida. Esa es la diferencia. Bueno, tampoco compartía, ya digo, no quiero ser ingenuo, pero me da la impresión de que hay partido y hay posibilidad de que se eliminen algunas cosas, fundamentalmente también porque la aritmética que hay ahora mismo de composición en el Parlamento no permite sacar las leyes con mayoría absoluta y necesita apoyo. Entonces tendrás que atender la demanda, la enmienda que te presentan tus socios o los que han sido tus socios para sacar otra ley, si quieres sacar esa ley adelante. Entonces, ya digo, no me gusta parecer ingenuo, pero hay partidos, el camino a este no nos queda otro si no queremos que el texto del proyecto de ley para el fomento de los planes de pensiones de empleo empresa pues salga conforme está, y saliendo conforme está tiene, además de esos aspectos lesivos, la ampliación hasta 8.500 con posibilidad de 10.000 euros que se pueden desgravar fiscalmente de la base imponible en la declaración de la renta. Se puede, cada partícipe de las aportaciones se puede desgravar, incentivos fiscales que ya sabemos cómo son, pero de entrada eso es dinero que no cotiza, no tributa por IRPF en ese año, que luego cuando se reciba en forma de pensión mes a mes o de pensión a tanto alzado sí tributará, pero de entrada esos incentivos fiscales rebajan los ingresos por impuestos del Estado. En fin, mi impresión es esa. El camino es este. Se está debatiendo en el Parlamento, no tenemos otra opción. Tenemos la opción de convencer a quien legisla, de convencer a quien tiene que sacar las leyes adelante, de presionarle, de darle nuestra opinión, de decirle, como muchas veces aquí se ha dicho, decirle,
Bueno, si vosotros representáis al pueblo, que sepáis que somos parte del pueblo y el pueblo, que sepáis, queremos haceros llegar cómo lo vemos nosotros, que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Otra cuestión también, por lo menos importante de apertura de camino, nos dijo que le hiciéramos llegar nuestras propuestas de lo que queríamos que se reformara, que la iban a tener en cuenta para la reforma. Entonces se la haremos llegar. Se abrió a esa cuestión, esperemos que sea luego receptivo cuando se la enviemos. Esa es la impresión, y si queréis lo dejo porque como tuvimos muchos aquí, que digáis la impresión que os dio a vosotros y por dónde podemos seguir. ¿Usted quiere hablar? Sí. Pero no se vaya, que el otro día se fue. Tendría que hacer algo. Vale, pero no, pero espere un momento. Había pedido, le digo, es que nos organizamos de esa manera, hay que hacerlo organizado. Había pedido la palabra, usted está después. Y José Valentín después. Buenos días. Yo coincido con una parte con lo que dice el compañero, pero soy más pesimista. Hay una primera pregunta que se le hizo, si hay unos ministerios de Estado, y yo creo que Escrivá es un ministerio de Estado, que es el que pone el freno, y en ese sentido le recordé que él estaba insistiendo, una de sus últimas declaraciones es que no se toque los de los 67 años para jubilarse. Cuando hay tanta gente en paro, cuando se sabe que hay gente con 63 y 64 años que piden jubilarse porque no encuentran trabajo, no está bien que se espere que la gente llegue a 67 cuando tenemos tanta gente joven sin trabajo. Esa es una lógica que hasta ahora se está empeñando y es un poco el retardo que tienen desde hace mucho tiempo. Luego también Juan le preguntó estrictamente por qué se está discutiendo eso si no se está de acuerdo. Él no lo quiso decir, pero sí que dio a entender que era una obligación de Europa, una imposición de la Unión Europea. Luego hay también otra cosa que a mí me descorazonaba bastante, en el sentido que hablábamos, yo dije lo que creía, si estoy equivocado me corregí. Dije que la primera subida al IPC desde que estaba Rajoy vino en el los últimos presupuestos que hizo el PP, que se sintió obligado porque el PNV tenía 45.000 personas en la calle y obligó. Y cuando Rajoy le pidió el apoyo para esos presupuestos, él tuvo que aceptar la subida del IPC. Bueno, pues este buen hombre o no se acordaba o no se lo habían informado bien, y dice que no, que Rajoy no. Yo ya le dije que no era el mérito de Rajoy, es simplemente que eran las cuentas, que los votos no le salían, porque si se le iban los pensionistas, no duraba 3 días en el Parlamento. En fin, esas son 2 o 3 cositas que a mí me hacen ser pesimista. Estoy de acuerdo que en función de lo que estemos, que allí en el Parlamento hay propuestas que van en la línea que nosotros queremos y vamos a utilizar la propuesta que nos hizo para llegar y decir queremos que se modifique en el sentido que a nosotros nos conviene, que coincide con otro. Y en ese sentido es lo que entiendo. Déjale a ese señor. Hay que quitarle es muy corto. Que oí al ministro, estaba viendo la televisión, que dijo que iba a actualizar el IPC. Claro, ya no sé yo si eso irá al Congreso para aprobarse, porque claro, el 4% tengo entendido que no nos han pagado de la paga de atraso del 21, ¿no? Entonces él dijo, que lo oí perfectamente, el ministro del Interior, ese alto fuerte
que iba a actualizar las pensiones según el IPC. ¿Tú qué nos dices Sí, es que de lo que hay ahora? no Vamos. sé exactamente si creo adivinar a lo que te refieres. El 4% que perdimos de la paga que no nos pagó el IPC, Sí, que después de haber firmado con los sindicatos de la patronal que nos iba a actualizar, vamos, por eso a te pagar decía, según el IPC, por eso te no lo ha decía- cumplido. Sí, mira, por eso te decía que es si quiero entender lo que dices, es Un macutazo. una cuestión engañosa, porque en teoría sí lo han subido. En teoría sí lo han subido, es más, lo subieron y revisaron la desviación del año anterior. Hicieron una media. Subieron el 2,5 y como el año anterior, que sí existía la cláusula de revisión, como el año anterior la desviación fue muy grande, hasta de un 1,6, las pensiones en enero subieron el 4,1, pero el 4,1 no correspondía a 2002. Un 1,6 era para compensar la desviación 22. de 2021 y en 2022 subieron el 2,5. Por eso te decía que es engañoso, porque con el 2,5, que es el IPC medio, en teoría, desde el Ministerio ya se está subiendo la inflación y se está subiendo el IPC. Sí, en abril y nosotros los mantenemos y pico. que no, que eso es engañoso, porque el IPC acumulado total es el 5,5. Pero si estás esperando que todavía nos paguen algo más, no, en teoría ya las subidas están hechas todas. Es que el significado único que yo veo es lo que él dijo. Yo me agarro a lo que él dijo, que iba a actualizar y a pagarnos lo que no nos habían pagado en la paga de atraso del 21. Es que no sé a qué declaraciones. Según el IPC. Pero, entonces, ¿qué garantía tiene un ministro de Interior? Actualmente. Si dice una cosa y luego no la va a cumplir, según tú. No, vamos a ver, no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que no lo va a cumplir. Sí, que has dicho que no nos va a pagar. Te estoy diciendo que no vamos a recibir ningún cheque. Mira, te estoy diciendo que en teoría ya lo han cumplido y que nosotros mantenemos que es engañoso porque ese IPC nos perjudica, pero en teoría ya lo han cumplido. Como no sé las declaraciones que tuviste, no lo sé es más. que es muy fácil. Él dijo, voy a actualizar las pensiones según el IPC. Sí, y están actualizadas según su forma no, de... él dijo que no lo había hecho. No, y que lo va a hacer ahora. No, eso por eso no, yo creía que eso iría no al es así. Congreso a debatirse los distintos partidos. Eso no es así. Él dijo eso. Vale, pero hombre, ¿qué va a entender, que están hechas. Que están hechas, pero Está él dijo hecho. que la va a hacer, que va a actualizar las pensiones. Mira, puedes tener alguna confusión. Pero... No, yo lo oí, que tengo oído, hombre. Ya lo sé, pero fue muy corto. Pero yo te estoy diciendo que esa subida está hecha. Si acaso ya deja a otro, que ya hemos consumido mucho tiempo con eso. Paco. No, dos cosas. Comparto todo lo que ha dicho Ildefonso y solo dos pequeñas cosas que no hemos mencionado. Por un lado, puso en valor y lo expresó claramente que estas asambleas sirven. Él dijo que fuéramos conscientes que todas las movilizaciones de pensionistas habían conseguido cambiar cosas y habían conseguido cosas. Por lo tanto, yo nos invito a todos a que sigamos con las movilizaciones porque es la fuerza que tenemos para, además, es una fuerza de la que ellos pueden blandir delante de los bancos, delante de tal, que están siempre queriendo sacar tajadas. Porque otra cosa que expresó también cuando habló de los 3 puntos que había que tener en cuenta, dijo la COE, es decir, y luego en la calle, yo le fui más explícito y reconoció que ellos tienen presiones de la banca para decirle, incluso mencionó que la banca había dicho, oye, que es que si no cierro 2.000 oficinas y te echo 3.000 tíos en la calle, y entonces me tienes que dar que yo pueda mantener los beneficios. Y en ese sentido era lo que era una de las cosas de por qué habían añadido en el proyecto de ley, habían añadido la cuestión de beneficiar a los fondos privados, que son los que gestiona la banca. Por otro lado, también dijo, y en eso fue muy claro,
que la edad de jubilación va a seguir subiendo, en función evidentemente de las profesiones. Por ejemplo, yo sé que... No sé dónde lo vio, pero yo tengo que aclarar entre vosotros que creo que tenemos un poco más de luz que él, pero conviene que no quede como verdad intocable lo que se ha dicho antes de ahí. Yo comparto totalmente por primera vez, otra vez, porque otras veces hemos compartido cosas, pero sin que sirva de precedente, Antonio. Cada uno lo nuestro. Comparto el pesimismo de Antonio, porque es verdad, y siento mucho porque José Valentín, es una persona que cree todavía en la humanidad y en el buen rollo, y piensa que juntos, es que iba a decir un salmo que se cantaba en misa, pero como hermano, juntos como hermanos, como hermano. Somos una iglesia, vamos caminando al encuentro de... Si los salmos no lo sabemos, ¿sabes? Mira, pues por eso te digo que muy bien eso, pero que no. De hecho, nuestro paradigma, el espejo en el que nos miramos, que es el movimiento de pensionistas del País Vasco, ha necesitado y ha exigido separar las puertas suyas de las del común, aprovechando que el País Vasco tiene el tema este de los fueros estos raros que tenían, y claro, ellos pueden tienen su hacienda propia, su hacienda forales, las haciendas forales, gracias. Entonces ellos le han dicho de buenas palabras al señor presidente: te vamos a apoyar, pero a partir de ahora ya de la cuota que tenemos que darte, la parte de pensiones no te la vamos a dar, la vamos a administrar nosotros, porque es la única manera que se puede garantizar que lo que ellos han trabajado a nosotros nos dicen, sí, seguir en la calle, que esto llegará, pero me parece a mí que por ahí no vamos a ningún lado, Y el tema de la revisión de los salarios, efectivamente, nos dijeron, este próximo año tendréis un aumento con arreglo al IPC. Y con toda la cara del mundo, sin mover ni un músculo, nos suben el 2,5. Nos subieron lo que a ellos les pareció, menos de la mitad de lo que realmente correspondía, y no se han visto obligados a dar explicaciones, ni a presentar dimisiones, ni a armar ningún jalaneo, sino esto es lo que hay. Si os gusta bien, y si no también. Y el tema de las jubilaciones, evidentemente, las fuerzas del orden a los 55 años no se los pinta a nadie. En la enseñanza, pues nos jubilan con 60 años por ahora, pero la jubilación está en 67, pero porque las cuentas salen todavía, cuando dejen de salir las cuentas, pues nos pondrán en 70. Yo me acuerdo cuando yo entré en la enseñanza, que la jubilación de los maestros estaba en los 75 años. Atención al tren, 75 años. Y es verdad que no estábamos acarreando sacos ni nada, pero ahí estaba. O sea que por precedentes no quede. Precedentes ya dentro de un Estado democrático, es decir, que esto no es una cosa que murió Franco y lo quitaron, no, eso siguió y tal, ¿no? Entonces yo lo veo muy mal, y sobre todo según lo que estáis contando de la reunión del otro día, pues esto es pues como cuando vas a ver te recomiendan a un señor que es amigo de un primo, de un cuñado mío, y ve a ver lo que me ha dado una tarjeta y ves que te recibirá, y él te recibe, te oye y te dice, pues muy bien, yo tomo nota y no se preocupe usted que estaremos pendientes. Pues eso fue a grandes rasgos lo que pasó. Yo tuve la desgracia de echarle el cerrojo a la empresa de mi familia, donde había 200 trabajadores, y teníamos un negocio bastante importante basado en la fabricación del aceite, hacíamos maquinaria para fábricas de aceite. Vino una crisis, nosotros financiábamos las ventas, no las financiábamos bancos, se las financiábamos a los clientes, y
nos tocó un año en que nos quedamos sin liquidez. Entonces la solución de nuestra empresa era única y simplemente hablar con la Consejería de Industria y Comercio y decirles que necesitábamos una cantidad de dinero, que nos la pusieran y en el momento que volviera la cosa pues nos la fueran cobrando, ¿no? Entonces el administrador que teníamos me dijo: yo te hago el estudio, te hago para que vean cómo vamos a pagar, pero que sepas que no nos van a ayudar. Digo, no, ¿vale? Hablé con el señor Zarría, ¿os acordáis de Zarría? Me citó en Guarromán, que había ido a una comida de Agromán, de los portadores, esos, no sé cómo le llaman, que hacen todos los años una comida y tal. La orden de la cuchara de palo. No, esta era otra. ¿Sabes? Me estuve esperando en la puerta del restaurante 1 hora y media, y al cabo de la hora y media salió. Yo le di mi estudio, lo leyó y dijo: esto es muy interesante, muy bien. Pues nada, ya iremos hablando. Pues como yo digo, ahora mismo hay una urbanización donde estaba la empresa mía, 800.000 pisos, que ni siquiera los terrenos, porque el Instituto de Industria nos lo embargó, porque teníamos unas ayudas para investigación y desarrollo, y entonces pues allí hay pisos y la fábrica allí. Y la palabra del señor Zarrías, que luego por los ERE hizo milagro y fantasía, pues parece que con nosotros no tuvimos así. Entonces, bueno, que no tengo más remedio que ser muy pesimista. Lo siento, pero ahí fuera va a hacer mucho frío y tenemos que estar preparados. Nada. Bueno. Volvamos a la reunión que nos tuvimos el viernes en la sede del PSOE. En primer lugar, la reunión no estaba prevista que la celebráramos allí. La habíamos pedido para celebrarla aquí, para que el político viniera aquí y hablara a toda la plataforma, no que hablara solamente a los que podíamos allí asistir a la reunión. Pero la conclusión que uno saca de que nos invitaran allí, en primer lugar porque no hay campaña electoral ahora a nivel nacional, no se juegan otras cosas, y en segundo lugar porque también tendrán información de que aquí los lunes nos reunimos bastante menos gente que al principio, así que por tanto perdemos fuerza, y para exigir que vengan aquí, pues, si nos juntáramos 1000 personas aquí seguramente que venían a escucharnos y a escucharlos a ellos aquí. Yo en principio ni me solidarizo con los pesimistas ni con los optimistas. Yo intento en estas cosas ser realista, ¿no? Y sacar lo que se pueda del tema. Hombre, en principio este hombre decía que venía de Madrid, él trabaja allí en el Parlamento, venía de Madrid, llegó tarde, llegó 1 hora y pico tarde, y entiendo que a lo mejor los lunes aquí le cuesta más trabajo venir por la mañana y dejar su trabajo allí, ¿no? Como político que está en el Pacto de Toledo, evidentemente que domina del tema y trata de llevar el agua a su molino, eso es lógico. Pero yo creo que las intervenciones de Ildefonso, más las que hicimos después algunos de los presentes, dejaban claro que efectivamente los pensionistas no estamos de acuerdo con esa propuesta de planes de empleo público. Entonces, una de las conclusiones, que ya la habéis citado, especialmente Ildefonso ya lo ha dicho, era que decía, bueno hombre, pero lo que tengáis, ya nos hemos reunido, él decía, ya me he reunido con 47 plataformas del Estado. Esta es la 48, o éramos los 47. En fin, que están tomando contacto. Se habían reunido también con la COESPE y habían recibido información también y peticiones de la COESPE. Entonces, yo creo que a eso no debemos de renunciar. Si aquí nos invitan a decir, oye, ¿qué propuestas de mejora tenéis para el proyecto de ley? Debemos hacerlo. Y no solamente aquí, en Linares, o en Linares y en Jaén, que somos las plataformas que más se mueven en la provincia, sino que a través del MAT, es decir, del movimiento andaluz, también hacer
un buen catálogo de propuestas de mejora de ese decreto ley. Otra cosa es después lo que vayan a hacer con ella, pero yo creo que si nosotros llevamos aquí ya varios meses, porque llevamos varios meses hablando de este tema, lo que no podemos es dejar solamente esto que se lo lleve el viento, ¿no? Las propuestas, sino recogerlas por escrito, darnos un plazo, una semana, 2 semanas, y no solamente mandárselo a ellos, sino mandárselo también al MAC para decir, oye, hacer lo posible porque lleguen estas cosas allí. Porque muchas de las propuestas que le hicimos eran echar balones fuera más que otra cosa. Cuando les dijimos, por ejemplo, oye, bueno, el tema de la auditoría fue conflictivo porque sabéis que ya hemos hablado aquí muchas veces que lo que habíamos pedido era una auditoría de la Seguridad Social para saber realmente, pues durante los últimos 40 años, cuánto dinero se había desviado de la Seguridad Social hacia otros gastos que no eran propios de la Seguridad Social, ¿no? Y entonces, bueno, pues tampoco había acuerdo ni siquiera en el tema de los plazos, ¿no? El tema de los plazos, es verdad que decía el acuerdo que hubo en diciembre que durante un mes se constituiría, bueno, se decidiría quién iba a hacer la auditoría y en los 6 meses siguientes y hasta final de junio se haría la auditoría. Ellos hacen otra lectura y dicen que no, hombre, que eso era para empezar a funcionar y que va a empezar a funcionar antes de junio y que en 3 o 4 meses estaría terminada la auditoría, lo cual es bastante extraño que en 3 o 4 meses, cuando antes habían dicho medio año, ¿no? Después le planteamos, por ejemplo, el tema de la auditoría tendría mucho más sentido que primero se hiciera la auditoría de la Seguridad Social y en función del resultado de la auditoría pues se viera si es necesario otro plan de pensiones, porque decimos estamos defendiendo el sistema público de pensiones, pero todos somos conscientes, o creo que la mayoría somos conscientes, que además de pensiones públicas hay gente que tiene un plan de pensiones privado con los bancos, con la banca. Entonces que entendíamos que no hacía falta ahora otro plan, y ellos defendían que no, pero este era un plan público, no era un plan privado. Y entonces el argumento que utilizamos era, bueno, pero primero hagamos la auditoría y después, en función de los resultados de la auditoría, veamos si realmente se necesita. Porque a lo mejor las conclusiones son que de no haber extraído los dineros, como fue de la bolsa aquella de las pensiones, ¿no?, famosa de los 67.000 euros, pues lo mismo que eso, un montón de gastos extra que ha habido, los gastos impropios, que a lo mejor durante muchos años se podría hacer un cálculo de que de la Seguridad Social pues habían sacado a lo mejor pues 500.000 millones, digo por avanzar una cifra, ¿no?, de que pudiera salir de ahí, y que a lo mejor si esa es la conclusión pues decir, oye, el mismo gobierno puede decir esto no es necesario un plan privado de pensiones. Pero claro, la argumentación se terminó diciendo, hombre, a no ser que es que esto lo está imponiendo la Unión Europea y tengamos que tomarlo sí o sí. Entonces él utilizó la palabra recomendación. Yo le planteé la palabra obligación, que si era una obligación por parte de la Unión Europea que imponía a los gobiernos, y dijo que no, que era una recomendación. Pero ahí evidentemente nosotros, con nuestra propuesta podemos decir, bueno, ahí va para adelante, ahí va la propuesta nuestra, la propuesta que debemos de difundir y llevar a todos los sitios. Hubo también debate, como ya habéis comentado, sobre el tema del IPC, porque él siempre hablaba del IPC. Entonces nosotros le concretamos, bueno, pero ¿de qué IPC habla? Porque hasta ahora se hablaba solamente del IPC acumulado o del IPC real. En nuestros documentos, desde el principio aparecía el IPC real. Y ahora vosotros os habéis sacado de la manga un IPC medio. Ahí a mí me sorprendió, no me dejó nada claro, porque defendía que siempre había sido el IPC medio, entendía que no. Yo entendía que no. Entonces, resumiendo, yo creo que cuando se acerquen, bueno, o incluso invitar a otra gente y también estas propuestas que hagamos, no solamente canalizarlo a través del PSOE, es decir, canalizarlo a través de los partidos que están en el gobierno y de los partidos que apoyan, que posiblemente puedan apoyar al gobierno. Es decir, hacer el esfuerzo de llegar a cuantos más partidos mejor para que se oiga nuestra voz. Porque el tema es que se oiga nuestra voz. Cuando Antonio hablaba antes del País Vasco y del PNV, hablaba de 45.000 personas en la calle. Nosotros en Andalucía no hemos juntado todavía ni 1.000 personas en una manifestación conjunta. Entonces es muy importante mantener esto, mantener y ampliar, que lo venimos diciendo
reduciendo desde el principio, cuando en realidad estamos reduciendo. Y por contestar también a lo que ha dicho Pepe del compañero este que ha estado aquí y se ha ido, a ver si, porque yo creo que lo pusiste tú, Ildefonso, tú ahora lo aclaras si quieres, un artículo de prensa en la que decía que varios países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania y algún otro, ahora a mediados de año iban a actualizar el IPC. Yo creo recordar haber leído eso. Sí, hablaba... No, pero si digo que es interpretar a ver lo que estaba diciendo. Ya, no, pero quiero decir que a lo mejor habéis sido lo que ha oído campana y era de otro país. Ahora puede ser de otro país. Quiero decir que es importante, Ildefonso, que si eso se va a dar en la Unión Europea, si en julio dicen que van a subir, en función de lo que está subiendo el IPC este año, ¿no?, van a actualizarlo a mediados de año, pues es un tema también que podríamos poner nosotros en nuestras propuestas para exigir también lo mismo. Es decir, una exigencia a nivel europeo de que por lo disparado que está el IPC, que también se aplique en España. Sí, es solo una cosilla ahora mismo. Déjale, Antonio. Una cosa que me ha suscitado cuando ha hablado Pepe, y sí me gustaría aclarar para que no quede nebulosa. Ahora mismo el sistema público de pensiones se rige por el sistema de caja única, y lo llamamos caja única de reparto, de solidaridad intergeneracional e interterritorial. Es cierto que en el País Vasco ciertos movimientos, ciertos sindicatos, ciertos partidos de carácter independentista llevan reclamando mucho tiempo gestionar su seguridad social. Pero eso ahora mismo no está ni existe. Y aparte otra cosa, porque nosotros como movimiento social, como movimiento de pensionistas, vamos y hemos ido con ellos muchas veces y seguiremos yendo juntos en todas las reivindicaciones que coincidimos, menos en esa reivindicación ni estamos de acuerdo, se lo hemos aclarado, se lo hemos dicho, y nosotros seguimos defendiendo el principio de caja única. Lo que sí tiene ahora mismo ya, y parece que ha conseguido el País Vasco, es que el ingreso mínimo vital gestionar ese dinero. Pero el principio de caja única de la seguridad social existe conforme está y conforme viene siendo desde que se generó el sistema público. Que no quita que somos conscientes de que ellos tienen aspiraciones como tienen aspiraciones a ser independientes, pues quieren gestionar su seguridad social. En eso no coincidimos ni nos vamos a movilizar con ellos, y estamos en contra de ese sistema. Y cuando nos movilicemos, nos estamos movilizando por una subida con arreglo al IPC, nos estamos movilizando por una suficiencia del sistema, por una auditoría, por todo menos por eso, En eso no vamos con ellos. Nada más, es aclararlo. Sí, yo creo que tenemos un problema, y es que, como bien ha dicho Juan, nosotros en vez de tener más fuerza tenemos menos, y hay ocasiones en las que conviene elevar la fuerza más, y hay ocasiones en que la gente nos puede escuchar más. Yo creo que, en fin, tendríamos que hacer un replanteamiento de lo que ahora estamos haciendo y acudir con las estrategias que teníamos antes, con las hojas que veníamos haciendo con documentación concreta. Ahora, en tiempo de elecciones, sería muy conveniente que cogiéramos un tema de la sanidad que nos afecta a los mayores y llegar y hablar un poco, incluso tras un sondeo entre nuestra gente, a ver cómo andan las listas de espera, tanto en especialistas como en intervenciones. El tema de y hacíamos antes una movilización pidiendo que tuvieran las cuentas obligatorias que tienen que tener las entidades. Algunas cosas las están haciendo, pero ya sabes, muchas veces cumplir mentir. Lo único que han hecho es que, para que parezca que hay una mejor atención, el Banco Santander ha hecho un convenio con la Caja Postal para que a través de ellos puedan hacer unos mínimos servicios. Pero eso enseguida que la gente se lo olvide, ya pierden el compromiso.
Todas esas son cuestiones que debemos de retomar y que la gente tengamos conciencia de que cuando nos venimos aquí no es solamente a informarnos de lo último que dice el ministro, porque el ministro Escrivá, si lo habéis visto ayer, volvió a decir que se ha reunido con la patronal de construcción y que van a hacer unos acuerdos con ellos concretamente, y revuelven las churras con la marina. Habla también precisamente de las pensiones, que hablan también de arreglar las pensiones a los trabajadores de la construcción y los demás, pero ya nos hemos encontrado aquí el compañero que no sabía exactamente hasta qué punto hacerle caso al ministro de Interior, que entenderá el ministro de Interior qué responsabilidad tiene con respecto a las pensiones. Entonces, es imprescindible que en lo que sea posible demos cifras y denunciemos realidades que tenemos muchas que denunciar. Y ahora, precisamente en Andalucía, estamos en proceso electoral, que aunque, como decía que los programas se hacen para incumplirlos, por lo menos que la gente se entere de las principales cifras y que la gente vote luego, por lo menos, teniendo un mínimo de información. Sí. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, compañeras, compañeros. Lo que sí es verdad que nosotros cuando estamos viniendo aquí nos estamos yendo de lo que son las pensiones públicas, que es a lo que nosotros estábamos defendiendo, porque cada vez nos estamos saliendo de otras cosas que no son de pensiones. Entonces, lo que yo digo, que tenemos que estar y tenemos que seguir y tenemos que continuar aquí todos tenemos que estar todavía, y si podemos cada vez más, pero no nos salgamos de lo que son las pensiones públicas, lo que vamos defendiendo, el IPC, sanidad, bueno, todo lo que se entiende, ¿no? Pero compañeras, no nos salgamos de las pensiones públicas y vamos a continuar con las pensiones. El otro día con la reunión, pues si no estamos conformes, pues el mes que viene o el otro mes le pedimos otra reunión. Sí, hombre, y continuamos, y tenemos que continuar, y tenemos que seguir continuando. Y si no estamos conformes, dentro de 2 meses otra vez. Y tenemos que continuar, y tenemos que seguir con la lucha, compañeras y compañeros, porque gobierne quien gobierne. Las pensiones... ¡Vámonos! ¡Gobierne quien gobierne! Las pensiones se defienden. Eso. Bueno, decir que esto, la cuestión de la oposición a los planes de pensiones, dice, bueno, ¿por qué? Porque entendemos, lo hemos explicado muchas veces, pero es lo que se está discutiendo y tramitando ahora mismo en el Parlamento, y nuestro interés es que no perjudique a la mayoría de la gente, que no perjudique a los pensionistas, los planes de pensiones privados de empresa o de empleo. ¿Por qué lo decimos? Porque lo que puede ser hoy el inicio, abrir una puerta, por pequeña que sea, abrir una puerta a privatizar una parte de los ingresos de las pensiones, tenemos la experiencia de que cuando la puerta está abierta, por esa misma puerta empujando empiezan ya a entrar, y muchas veces entran en tropel. Y la experiencia la tenemos en Andalucía, en la sanidad pública. La privatización de la sanidad pública no es nueva, con esto no vamos a descubrir nada, hace ya años que se viene, pero alguna vez se abrió la puerta, y la última noticia la habéis leído todos, cuando te sacan estadísticas que la ha hecho, me parece, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
Las últimas noticias era que Andalucía ha escalado como comunidad autónoma de los últimos puestos en nivel de privatización de la sanidad pública y en recursos públicos destinados a sanidad privada. Ha escalado y ya estamos en los 7º o los 8º. En eso nos estamos haciendo campeones. Ojo la importancia que tienen todas estas cosas. Muchas veces no le damos importancia y le abrimos la puerta a privatizar una cosa que hasta ahora no estaba privatizada, y ahí no se mete la mano o la garra del sector privado. Y ojo cuando abrimos la puerta, no vaya a ser que luego ya con ese portazo alguien viene, profundiza en esas privatizaciones y cada vez cuando, como decía el mensaje ese que circula por los móviles y por internet y WhatsApp, cuando todo sea privado, nos habrán privado de todo. Y entonces, de ahí la importancia, aunque nos veamos poco, aunque la gente, lo hemos hablado ya, llevamos ya muchas veces haciendo referencia a eso, la gente, es imposible que lunes tras lunes, llevamos ya casi 4 años, produce un cierto cansancio, pero merece la pena porque es garantizar mejores condiciones de vida para las personas, fundamentalmente para las personas mayores, para los pensionistas, pero para los pensionistas futuros, sociedad más justa y sociedad mejor, y merece la pena luchar por eso, y merece la pena que todos por lo menos seamos en estos debates, sirvamos luego de cauce que tienda a esas necesidades a nuestro entorno y que pueda crear conciencia. Por lo menos así lo veo yo. ¿Alguien más quiere hablar o decir algo? Déjale a Juan. Yo decía, Alfonso, por concretar cómo haríamos ese listado de propuestas para después difundir. Deberíamos hacer alguna propuesta, si a través del WhatsApp o como sea, se va a poner la información que hay, se van a recoger propuestas, se va a elaborar un listado de propuestas para leerlas aquí, a ver si todo el mundo está de acuerdo, y a quién se lo enviemos, es decir, organizar. Sí, bueno, empiezo por el final. Ahora lo otro sí, no lo sueltes. Lo otro sí tenemos que ver cómo nos organizamos. Empiezo por el final. Lo de a quién se lo enviamos está claro. Nosotros se lo vamos a enviar a él, que lo ha pedido, y también si lo podemos canalizar a través del movimiento andaluz a más personas del entorno de los partidos que nosotros vemos que son los que pueden modificar ese proyecto de ley, lo haremos llegar. Decir que como movimiento andaluz tenemos pedida también una reunión con Unidas Podemos. Esperemos que se dé pronto. Eso, el cómo es lo más difícil. No sé si, porque está el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene 20 páginas. No sé si poner en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, el proyecto de ley, o ponemos ya, como ya hemos debatido mucho, como hemos debatido todo, ponemos las propuestas de cambio, las ponemos en el grupo de WhatsApp, las recogemos en un documento. Y a ver si hay más aportaciones ahí. Eso digo, en el mismo grupo de WhatsApp, a ver qué aportaciones hay, se recogen y se le hacen llegar a él, que fue el que se comprometió, se le hacen llegar. Yo tengo la dirección, y además la dirección del secretario general de aquí de Linares, o sea, que se le hace llegar. Si os parece, se presentan aquí, se leen aquí. Sí, luego, vamos a ver, antes de darle cauce, se presentan aquí y decimos, esto es lo que vamos a proponer y es lo que vamos a presentar. Entonces, a partir de hoy o mañana en el grupo de WhatsApp vamos a poner por lo menos una especie de
de borrador para que sirva de base para que la gente dé su aportación a lo que sea. Déjale a José Valentín. Sí, la propuesta de José Valentín, que vamos, a mí me parece bien, a ver si os parece a vosotros también bien, es que una vez que lo tengamos elaborado, lo enviemos también a las federaciones de pensionistas de los dos sindicatos mayoritarios de Comisiones Obreras y UGT. Se envíe también a eso. A mí me parece bien. Sí, porque es importante, primero, ellos representan a pensionistas igual que a personas igual que a nosotros, pero es que es importante porque ellos sí tienen, por lo que les decía, ellos sí tienen cauce cuando le dan voz en las negociaciones. Entonces, de acuerdo, nos vemos el próximo lunes. Compañeros, vamos a seguir con la lucha. Compañeros, compañeras. No nos cansemos nunca. Tenemos que seguir luchando.